Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana después de conversar con el doctor Carlos Balcácer, Ajá. abogado de Jean Alain. Ya ustedes acaban de escuchar su defensa. ¿Viste lo que dijo el Torito, senador por la provincia de Monseñor Noel? ¿Qué dijo el Torito? Que le encantan las propuestas de Guido Gómez Mazara y que apoya incondicionalmente la reelección del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Perfecto. El Miren, Torito. vamos ahora de inmediato con el comentario del hermano Víctor Villanueva. Miren, el actual secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de origen portugués, él ha definido esta crisis de Ucrania como la más grave amenaza de la seguridad y la paz del mundo en la actualidad. Él obviamente reacciona incapacitado, según la propia Carta de las Naciones Unidas, de tener una capacidad de acción ejecutiva sobre esta cuestión, pero sobre todo en términos de hacer valer lo que es preservar la paz y la seguridad. Los secretarios generales de la ONU siempre están supeditados al interés de los 5 países permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, porque ellos son los que los eligen, ellos son los que los proponen ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para que ya sea entonces la Asamblea quien elija al nuevo o nueva secretaria general de la ONU. En este caso, con relación a la crisis que se está viviendo ya en la zona del Donbass, aquí lo que se señala es que no tenemos una capacidad multilateral de reacción por tratarse de ser Rusia, la Federación de Rusia, uno de los 5 países permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto relativiza claramente lo que es la eficacia del multilateralismo, sobre todo en esto que nos enuncia la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 5, capítulo 7, y que ha sido la razón central de la Organización de las Naciones Unidas cuando se definió evitar para librar del flagelo de la guerra a toda la humanidad a propósito de las experiencias vividas en la Primera Guerra Mundial y que y que dio origen a la Sociedad de Naciones, y de la Segunda Guerra Mundial, que se llevó de plano a la misma Sociedad de Naciones a razón de que no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo tenemos en jaque este sistema multilateral que se establece en el Consejo de Seguridad, en las Naciones Unidas actualmente, porque se está viendo imposibilitada de poder reaccionar ante un conflicto como este. Pero eso tiene un sustento, y el sustento es que histórico, porque la Organización de las Naciones Unidas es el resultado de los países vencedores, esencialmente y curiosamente definido en la conferencia de Yalta, precisamente en Crimea, entre el liderazgo de las potencias vinculantes de la época, entre Stalin, Churchill y Roosevelt, en donde estos definieron cuál sería la composición del fundamento de lo que podría ser ya el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actualmente, que tiene como sustento precedente el Consejo que sustentó la Sociedad de Naciones. ¿Cuál es la particularidad entre esto? El poder de veto de los países permanentes, los 5 permanentes, porque como inicialmente estaban Stalin, Churchill y Roosevelt, ya luego se amplió a la participación tanto de Francia como de China en un tema de la redistribución del poder de veto entre estos países. O sea que la vía multilateral no es la solución a este conflicto. La vía multilateral, el modelo que se estableció en el Consejo de Seguridad con el poder de veto de los países permanentes, no es eficaz cuando están involucrados uno de ellos como países permanentes del Consejo de Seguridad. Ahí no hay eficacia, y por eso se sustenta la tesis desde que el propio y ya fallecido secretario general de la ONU, Kofi Annan, este fue el secretario general que más promovió
el tema de la reforma de la Carta de las Naciones Unidas, precisamente para que el Consejo de Seguridad no tuviera un estancamiento en las decisiones cuando involucrara a una de las potencias vinculantes con capacidad de veto de los 15 miembros de este organismo encargado de la paz y la seguridad internacionales. ¿Pero qué resulta con esto? Resulta que inclusive la propia Organización de las Naciones Unidas tiene un precedente cuando hay un tranque en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y me refiero a aquella resolución adoptada por la Asamblea General, la resolución 377 o resolución Unión Pro Paz. Es una resolución que se estableció en noviembre del 56 a razón de la guerra entre las Coreas, en donde sistemáticamente, precisamente, la Unión Soviética vetaba todo tipo de solución y resolución que se dilucidaba en el Consejo de Seguridad como tal. Y vista la cantidad de vetos que estableció la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética en el Consejo de Seguridad, pues entonces la Asamblea General, que en ese momento estaba conformada por no más de 52 estados, me parece, y que con una votación mayoritaria y abrumadora, asumió un mecanismo que establece la propia Carta de las Naciones Unidas, que los países permanentes le han dado de lado a la jurisprudencia, a esa jurisprudencia marcada por la Asamblea General, y sobre todo han querido obviar los mecanismos establecidos en esta propia Carta de las Naciones Unidas, que cuando hay un tranque en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General tiene capacidad de decidir. Y la desventaja para los 5 permanentes es que la Asamblea General, entonces no está presente la capacidad de veto. Entonces, si el secretario general, Antonio Guterres, quiere hacer un aporte al proceso, y ya que no hemos tenido sus servicios como mediador ni siquiera, no he visto, por lo menos, o no se ha publicado que haya tenido algún intento, alguna reunión con Putin, por ejemplo, con un intento de reunión con el propio presidente Zelensky, por ejemplo, o que haya promovido desde el 2014 a la fecha, cuando aquel referéndum donde Rusia se adopta Crimea, precisamente la misma sede, la misma geografía donde se definió el poder de veto en el 1944 entre estos 3 grandes líderes. Entonces aquí el secretario general lo que tiene es que fomentar que desde la Asamblea General se discuta este tema que puede lastrar a un conflicto a escala mayor. Porque yo insisto en mi tesis en función a lo que está aconteciendo cíclicamente aquí. Cada siglo tiene su potencia hegemónica. Cada siglo lo tiene. El siglo XX, Estados Unidos. El siglo XIX estuvo constituido por Inglaterra. Y anteriormente, si vamos hacia atrás, tenemos inclusive hasta otras potencias que han dominado el escenario siglo por siglo. Y en el siglo XXI tenemos que una recomposición de fuerzas. Por eso, en las teorías de las relaciones internacionales, lo que tenemos es claramente ahí definido un escenario en donde el debate se circunscribe si es un mundo multipolar, si es un mundo bipolar, y lo que más se concluye en este contexto es que tenemos un mundo apolar y que la multilateralidad está tan relativizada como los intereses no cerrados en el contexto histórico, sobre todo de aquella dimensión de esa antigua Rusia gigante, aún más gigante que los 8 usos horarios que tiene actualmente, y es que precisamente es hacia donde ha planteado, inclusive por escrito, el propio presidente Putin acerca de cuál es su intención con su nación. Y eso, en un contexto ya de democracias consolidadas, no encaja y puede generar una crisis más aguda aún, porque todavía nos quedan los debates y las noticias sobre los intereses geoestratégicos que hasta la propia China no ha podido todavía cerrar.